Llevamos varios días de lluvias muy intensas en el Valle de México. Vamos a platicar al respecto con el doctor Víctor Magaña, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM y especialista en meteorología tropical y cambio climático. Doctor, bienvenido a la primera emisión. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo que estamos viendo es algo extraordinario o es parte de la rutina de cada temporada de lluvias, doctor. Bueno, como en todo, hay periodos muy secos que vivimos hasta hace unos años y luego vienen periodos lluviosos, vuelven a venir periodos secos, etcétera. Y este año nos tocó un año excepcionalmente lluvioso, pero que debiera considerarse parte de la meteorología de esta ciudad y en general de México. Estamos viendo instalaciones francamente rebasadas. Estamos viendo pues bajo puentes y otras partes de la ciudad inundadas porque el drenaje evidentemente está rebasado, no funciona adecuadamente. Habría que pensar en una planeación urbana en la capital y la zona conurbada que responda a pues periodos más frecuentes o más intensos de lluvia. Sí, cuando uno ve los impactos de las lluvias o los impactos de la sequía en otros años, no necesariamente es el significado de qué tan intensa fue la lluvia, sino que también nos da una idea de cómo la infraestructura para enfrentar estas condiciones meteorológicas ha sido rebasada. El Ujú. caso de la ciudad, pues han sido muchos años de crecimiento demográfico, el cual contribuye a una expansión urbana que hace impermeable gran parte de la ciudad, con lo cual todo escurre hacia las partes bajas. Si ese tipo de crecimiento no va acompañado de todos los servicios que se requiere a la ciudad en torno de prepararse frente a lluvias intensas, etcétera, con lo que terminamos es con esto. Desafortunadamente, lo que las autoridades hacen con frecuencia es que recurren a la explicación que nosotros llamamos explicación naturalista, Ujú. en la cual pues le echamos la culpa a las lluvias o a Tlaloc, etcétera, Ujú. y entonces empiezan las autoridades a recurrir, hasta incluso en forma equivocada, a hacer referencia de que es que hace muchos años que no llovía así. Bueno, lo cual quiere decir que sí había llovido. Hago la acotación incluso de que los datos que dieron ese de 7 décadas sin que lloviera así en el centro de la Ciudad de México está equivocado. ¿Ah, sí? La última vez que llovió intensamente en el centro de la Ciudad de México fue en septiembre de 1992. Llovieron 104 milímetros, es decir, más que los 84, pero a alguien le pasó mal el dato o no entendió bien la vocera de Protección Civil y entonces dijeron que fue hace 70 años. Como quiera que sea, lo que está reflejando lo que hemos vivido este año es que los servicios, la infraestructura y todo lo que debe tener una ciudad y que debe irse actualizando conforme crece, Ujú. ha sido rebasado en términos de servicio de agua, servicio de seguridad, servicio de infraestructura en general para la ciudad, y que tendríamos que hacer una seria revisión, y no solo revisión, sino deberíamos comenzar a actuar para corregir estos problemas que tiene la ciudad, ¿no? Si no, eventualmente sí puede colapsar. Interesante lo que nos dice. Entonces, el dato de la lluvia fue el domingo pasado, fue de 84 milímetros. Eso fue lo que llovió el domingo pasado, en un Ajá. día, en 24 horas, llovieron 84 milímetros. En 1992, repito, en septiembre, llovieron 104 milímetros. Revisé en las notas históricas a ver si había habido una inundación en el centro y no hubo inundación, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hacen que con 84 ahora sí se inundara en la forma en la que lo vivimos este domingo pasado? Sí. Bueno, que las condiciones para drenar el agua de la lluvia son diferentes, en particular da la impresión de que el sistema de drenaje no ha recibido el mantenimiento que requiere. Ahí se habla de la basura, se habla de las responsabilidades ciudadanas, se habla de las responsabilidades del gobierno, pero más que hablar de ello, habría que rendir cuentas, ¿no? Cada año ver cuándo se hicieron las acciones de desasolve, cuánto Ujú. está cooperando la gente, etcétera. Y son muchas las cosas que ya se han escrito, muchas de ellas verdaderas en términos de por qué el agua de lluvia no drena. Hemos vivido un verano verdaderamente lluvioso, es parte de la variabilidad natural del clima. Es cierto que estamos inmersos en una tendencia a que llueva más en general en todo el país,
pero creo que sabiendo eso ya desde hace muchos años, la ciudad debiera haberse adaptado, que es Ujú. la palabra que se usa comúnmente frente al cambio climático, debiera haberse comenzado acciones de adaptación desde hace mucho tiempo, lo cual no ha sucedido y es solamente cuando vivimos esto que empezamos a reflexionar sobre todo lo que nos ha faltado, ¿no? Lo mismo sucedió cuando se estaba acabando el agua en el sistema Cutzamala, empezamos a reflexionar cómo hacemos uso, cómo manejamos el agua, y es cuando decimos, alguien creo que no está haciendo bien su trabajo, no está rindiendo cuentas, nos tratan de volver a traer a este enfoque naturalista de que la culpa es de que llueva mucho o de que no llueva, pero para eso existen Secretaría de Gestión Integral de Riesgos que debería hacerse énfasis en qué quiere decir esto de la Ujú. gestión, es el manejo del riesgo integral, porque debe combinar todas las capacidades que hay dentro del gobierno. Y el riesgo, por supuesto, considerar que no solo es el peligro o la amenaza de que llueva mucho, sino Claro. también ese contexto de alta vulnerabilidad que ha creado esta ciudad, como la Ciudad de México, para que las lluvias, cuando se presentan de forma intensa, nos rebasen, ¿no? Ayer aparecieron en las noticias ya cosas verdaderamente escalofriantes en términos de comunicación, me parece a mí, hablando de una tormenta negra y de que se iba a caer el cielo y que venía el nuevo diluvio. Esa no es, creo, la mejor forma de hacer comunicación y de hacer Lo gestión de vi, sí. riesgo. Creo que lo que deben hacer las autoridades es verdaderamente dar la cara con cifras reales de cuál es el contexto, la situación de la ciudad para enfrentar situaciones de lluvias extremas o incluso situaciones de sequía, ¿no? Creo que no se ha hecho bien el trabajo, no de ahora, ¿no? Sino esto lleva años de existir en forma deteriorándose cada vez más. Y creo que debe llegar el momento en que tengamos a las personas más capaces en esos puestos y que realmente Ujú. hablen con la verdad y que no recurran a estas explicaciones de que hace mucho no llovía de la forma en que está sucediendo. Sí. Esa no debe ser la explicación, debe ser más cuál es la situación de la infraestructura urbana. Entonces, no es que requiramos, no es que requerimos en la Ciudad de México una nueva infraestructura, adecuada para periodos prolongados de mayores lluvias, sino bastaría con que se le diera mantenimiento, el mantenimiento adecuado a la infraestructura que tenemos. Eso es parte de lo que se tiene que calcular, ¿no? Se tiene que evaluar cuál es la capacidad real del drenaje, Ujú. cuál es la capacidad de lluvia máxima con la que puede drenar esta ciudad, sacar el agua, hacerla fluir, etcétera. Pero vivimos un problema. La ciudad ha crecido hacia las partes altas. En lugar de vegetación y de suelo natural en donde infiltraba el agua, ahora tenemos asfalto, tenemos casas y esas no permiten la infiltración, hacen que el agua escurra y por lo tanto estamos dando una dosis adicional de agua a todo el sistema de drenaje. Si este no se actualiza, pues evidentemente va a quedar en un momento rebasado. Eso sucede en casi todas las ciudades de México, ¿no? Y entonces cuando uno ve la tendencia en los reportes de inundación en las zonas urbanas, lo que ve es que crecen, crecen, crecen casi al ritmo en que crece el tamaño de la ciudad. Ahora, no todos son tuberías, no todos son de coladeras y tuberías, existen soluciones perdón, que llamamos amigables con la naturaleza, en la Ujú. cual, ¿cómo le podemos devolver a esta ciudad en ciertas zonas capacidad para drenar agua, ¿no? Existen parques hidráulicos, hay un ejemplo muy bonito del que poco se habla, es el Parque La Quebradora, ¿no? Que cumple varias funciones. Bueno, se pueden hacer parques hidráulicos, camellones hidráulicos, se pueden hacer pozos de absorción, se pueden hacer muchas cosas que reducirían Ujú. el que toda el agua tiende a escurrir hacia las zonas bajas y produzca lo que hemos Ujú. visto en el centro, en las principales vías de comunicación, etcétera. Y esto, por supuesto, tiene que ir aparejado de un sistema de mantenimiento, un esquema de mantenimiento de los sistemas de drenaje y una cultura entre la población de reconocer que si no mantenemos nuestra ciudad en buen estado, pues las consecuencias se van a reflejar en lo que hemos visto en días recientes. Pues, doctor, muy interesante lo que hemos conversado con usted. Nada más para concluir la conversación, ¿dónde está el Parque La Quebradora? Está en Iztapalapa. Sí. Y fue un proyecto que inició un investigador de la UNAM, el doctor Manuel Perló, con una idea interesante de cómo reducir la probabilidad de inundaciones en esa zona, cómo captar lluvia
que debiera ser el gana-gana, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para que en estas épocas recuperemos mucha del agua que vamos a necesitar cuando vengan los periodos de sequía, ¿no? Claro. Y el otro mensaje que yo sí que en el cual insistiría es tratar ya de abandonar esas explicaciones en donde le echamos la culpa de toda la naturaleza, ¿no? Sin reconocer lo que hemos dejado de hacer. Nada más con los Y creo datos que ahí sí hay incorrectos. que pedirle cuentas a las autoridades. Pues doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Buen día. Un placer. Gracias. El doctor Víctor Magaña, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, especialista en meteorología tropical y cambio climático.